México ha atravesado ya bastantes años de violencia, ¿no? Y pues no es, no es la excepción. Estamos iniciando el año, pero te lo digo así, van 3 periodistas asesinados en este mes. Ayer justamente nos estábamos enterando, ¿no? De el asesinato de la compañera Lourdes Maldonado en Tijuana. Es el segundo periodista asesinado en Tijuana en lo que va de una semana. Y aparte tenemos a otro compañero, ¿no? Jorge Luis Gamboa, que es de Veracruz. En esta nueva administración también aquí en México contamos con un mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y que desafortunadamente las cifras de personas desplazadas y de personas acogidas por este mecanismo pues ha aumentado. Anteriormente habían anunciado incluso que hubo un aumento en el presupuesto que se le dio a este mecanismo de atención a víctimas. Sin embargo, también es de conocimiento que este recurso no fue suficiente por los casos que han estado aumentando. El Estado mexicano lo atribuye a que se tiene más confianza en este gobierno, pero no es eso, es que más bien en este gobierno han aumentado las agresiones, ¿no? Tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos, y no solamente las agresiones, sino que también pues los asesinatos por parte de las personas defensoras de derechos humanos. Se ha iniciado todo un proceso de criminalización en contra de aquellos que lo defienden. Se han estado aprobando algunas reformas en las que definitivamente están criminalizando lo que es la libertad de expresión, la libertad de manifestación y de protesta aquí en México. Yo estoy llevando el seguimiento del caso de la defensora de derechos humanos indígena, Kenny Hernández. Claramente el Estado, Secretaría de Gobernación, nos ha manifestado que no se le puede dejar ir porque con ella se pretende mandar el mensaje de un castigo ejemplar a quienes protestan. Entonces, desde ahí nos estamos dando cuenta que hay un claro ejemplo de lo que el Estado puede hacer con aquellos que se atreven a alzar la voz. Para la criminalización, en cuanto a los compañeros del gremio, pues obviamente tiene más que ver con estas críticas que se hacen a los gobiernos, ¿no? Los locales, los estatales, el federal, ¿no? El mismo federal. Aquí en México, la verdad es que por cualquier información que manejes e incomode a otra persona, ya es para que haya alguna consecuencia en tu contra, ¿no? Aquí puede ser desde el pequeño empresario, ¿no? Local, que simplemente no está de acuerdo con lo que estás publicando por algo tan sencillo como pudiera ser a lo mejor, no sé, visibilizar que no cuentan con licencia de funcionamiento, ¿no? Y aunque realmente es una responsabilidad del gobierno local, pues ellos se lo toman personal, ¿no? Y ya hay ahí consecuencias para quien haya visibilizado estos casos. Aquí en México pues hay bastantes temas que se ha hecho como bastante peligroso para nosotros, por ejemplo el tema de lo que es la nota policíaca, ¿no? O aquí le llaman la nota roja, simplemente por difundir lo que es la misma información oficial que salen desde las páginas de la fiscalía. Con eso te ganas que te agredan, ¿no? Que te amenacen. Nos dejan entre la espada y la pared porque hay grupos armados que sí esperan que difundas toda la violencia que están ejerciendo. Y hay otros, que son los grupos contrarios, que te están a ti exigiendo que no las visibilices. A veces te mandan como imágenes de estas narcomantas o narcocartulinas que dejan, pero a uno como periodista no le consta porque no fue mi fotografía la que voy a difundir, sino es algo que me están mandando. Cuando uno se niega, pues hay amenazas, y entonces te tienes que ver obligado a hacerlo, sobre todo para los periodistas locales, pues somos de ahí, ¿no? Del lugar exacto donde se está dando la violencia y tenemos familia. A veces se dan los chantajes y ¿qué pasa? Se maneja este discurso de que pues es que es vocero del narcotráfico, pero sin embargo no conocen el contexto que hay detrás, y porque también estamos amenazados para denunciar incluso, ¿no? Estas situaciones. Aquí en México, dentro del contexto que estamos viviendo, es tan peligroso, ¿no? Y tan difícil hablar de estos temas porque son situaciones que sabemos que nos va a traer algún riesgo. Ese medio lo fundamos en 2014. Estábamos justamente realizando, ¿no? De visibilizar, ¿no? Violaciones a derechos humanos, como eran detenciones arbitrarias, asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas dentro de las cárceles comunitarias. Las amenazas que enfrentaba la población, pues era lo que venía cubriendo el medio. Es un medio muy crítico también con el mismo gobierno. Entonces, un grupo armado que se hace llamar Policía Ciudadana empieza con estas amenazas en mi contra,
y la extienden, ¿no?, al periódico. Obviamente yo no dejo de trabajar con esta información, yo sigo haciéndolo, yo hago mis denuncias incluso, ¿no? Pasan situaciones bastante graves, ¿no?, que al final de cuentas pues me llevan al desplazo porque una policía que sí es la policía comunitaria y que sí está legitimada, ¿no?, por la ley 701 en el estado de Guerrero, ella gira una orden de aprehensión en mi contra, ¿no?, por justamente visibilizar las torturas dentro de las cárceles comunitarias. Bueno, y no solo visibilizarla dentro del medio de comunicación, sino que también parte del trabajo que también estaba haciendo era como vincular a estas víctimas con organizaciones que pudieran apoyarles justamente, ¿no?, con este tema de torturas dentro de estas cárceles. Entonces, pues sí hay esta orden de aprehensión y uno creería que una vez que te vas o que ya estás desplazada, pues el medio quedaría bien, ¿no?, o estaría bien, ya no habría estas agresiones, pero desafortunadamente cuando a mí me amenazan y no hay consecuencias, ¿no?, para estas personas, cuando yo tengo que irme de casa, ¿no?, y estas personas se siguen quedando ahí, pues obviamente mandan un mensaje, ¿no?, de impunidad, mandan un mensaje de que pueden seguir haciéndolo. Ahora ya no soy yo, ya no solamente es Yanely Fuentes la que está amenazada, sino es todo el medio. Dentro de los reportes, pues sí se ha mencionado, ¿no? El año pasado fueron 9 periodistas, ahorita ya iniciamos con 3 en el primer mes, ¿no? 2 en una sola semana, pero que en años pasados llegamos a ser como el país donde mataban más periodistas que en otros países, ¿no?, que están en guerra, por ejemplo, pero es que no se ha dicho bien claro, México también está en guerra. No es esa guerra convencional que conocemos, pero sí está en guerra, o sea, vivimos en un país que está en guerra. Tu nombre tiene que aparecer en algún medio firmando una nota para que te reconozcan por lo menos como un asesinato por razón del ejercicio periodístico. Dar las cifras oficiales que se tienen aquí en México sería para mí invisibilizar las otras muertes, ¿no?, de otras compañeras y compañeros que también fue por esta razón. Afortunadamente han existido estas redes de defensa de periodistas y de mujeres defensoras y que me han acogido muy bien. Soy parte de la Red Nacional de Defensora aquí en México. Fui acompañada por Comunicación e Información de la Mujer también, y gracias a todas estas redes, pues, fue que llegué también a la Mesa por México, ¿no?, que es finalmente el programa que me dio acogida allá en España, pero que desafortunadamente, aunque hubiéramos esperado de ese programa que al retornar a México pudiera regresar a mi casa, pues no se dieron las condiciones y sigo aquí, ¿no?, desplazada dentro del mismo país, pero sigo desplazada. Ya estoy en espera, justamente se supone que en este mes, ya se nos está acabando, tendría que haber tenido mis mesas de trabajo con el gobierno del estado de Guerrero y con los gobiernos municipales dentro de este mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se ha considerado el retorno de las y los periodistas desplazados, defensores también, pero no, o sea, no podemos pensar que en 100 días de gobierno ya tendremos un cambio. Bueno, llevamos 3 años con esta nueva administración y francamente pues nada ha cambiado. Están esperando también que los mismos gobiernos locales asuman la responsabilidad de la seguridad de los periodistas y de los defensores. Entonces quieren hacer responsables de nuestra seguridad a quienes nos amenazan. Y el plan de que los gobiernos locales asuman la responsabilidad, se está trabajando en una nueva ley, ¿no?, de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que es la que rige el mecanismo. Desafortunadamente, pues, la ley que está vigente ahorita, ¿no?, que es con la que se creó el mecanismo, no ha dado las respuestas que se esperaban, ¿no? No ha funcionado, entonces no han hecho funcionar esa ley y están creando otra para que el gobierno federal se pueda deslindar, ¿no?, de cierta forma, y que pues también aparte se han creado o se han hecho como estos foros, ¿no?, de diálogo supuestamente con las víctimas y con las personas defensoras, periodistas y personas que son beneficiarias de este mecanismo para discutir la ley, pero desafortunadamente no todos fueron incluidos. Entonces son unos cuantos los que están trabajando en esta ley, ¿no?, y que pues a nosotros no nos han permitido tener participación, poder alzar la voz y poder manifestar realmente cómo estamos viviendo, ¿no?, esta situación de violencia aquí en México.